Y el problema empieza por diagnosticar. Si no sabemos lo que tenemos, no sabemos cuál es la estrategia que vamos a hacer para manejar las enfermedades. Nosotros tuvimos la gracia de luchar contra bacterias ya en el cultivo del arroz y los manejos nuestros están siendo muy efectivos. ¿A dónde lo llamamos con esto? Lo estamos llamando a que reflexionen que no solamente es invertir en semilla, en foliares, en otras cosas, un buen insecticida para el control del chinche, un buen fungicida para el control de los hongos en la hoja, sino que también vean cuál es el problema que tienen en el suelo, porque vamos a avanzar en ese tema el día de hoy. Y vamos a hablar en un tema que es muy complejo, que le está ocurriendo a todos los cultivos en Venezuela por la calidad de suelo que tenemos a nivel microbiológico. Luces abajo, por favor. Adelante. La próxima. ¿Por qué hablamos de diagnóstico del suelo desde el principio? Porque si ustedes quieren maximizar sus rendimientos con calidad de exportación, que todos sabemos lo que eso significa para todos, en términos de dinero, tenemos que hacerlo bien desde el principio. Y esto significa, primero diagnosticamos y después implementamos manejos que vayan acorde a lo que nos está ocurriendo en el suelo. Esto no significa que tenga que ser obligatorio el análisis. Significa que es una opción valedera que ustedes tienen para identificar lo que tienen en el suelo y poderlo hacer realidad. Cada kilo que sale del país es rentabilidad para ustedes también. Todos sabemos cómo se maneja el tema. Pero ¿cómo lo hacemos? Si vamos a enfrentar desde ya un problema que tenemos en el suelo. Adicionalmente, que la mayoría de lotes están en barbecho y la cantidad de enfermedades se están manteniendo y multiplicando ahí. Entonces tenemos que afrontar eso. Adelante, iniciamos. Si nosotros necesitamos exportar, necesitamos unos estándares. Esto fue tomado de alguien que solicitó una ficha para exportar el año pasado. Y esto fue lo que le pasaron. Para poderlo hacer, necesitamos lo siguiente. Adelante, Joel. Un pasaporte de exportación con unas calidades específicas, que la firma de Vigna Radiata esté ahí para que se pueda ir del país y para que pueda ser aceptada en otros países, que la calidad que le pongamos al frijol lo puedan recibir en otro lado. ¿Para qué? Adelante. Para que le puedan poner su sello. Y esto parte desde el suelo, en dos fases con donde el grupo innova. Adelante. Puede entrar. Son dos partes básicamente. La primera, adelante, plantabilidad. Y la segunda, tamaño y calidad del grano. Ahí es donde nosotros aportamos. Simple. No vamos a ofrecer ni nos vamos a comprometer con nada más. En plantabilidad y calidad de grano. De todos los colegas que están aquí, ¿alguien me puede ayudar con la definición de plantabilidad? ¿Cómo? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Reina, muchas gracias. Exactamente, es la plantabilidad la tomamos nosotros en una definición moderna que la están utilizando en todos los países del mundo ahora, y es la cantidad de plantas efectivas que llegan a cosecha. Y la plantabilidad es lo más complejo que hay hoy en Venezuela. Profesor Graterol, ¿nos explica lo que es la plantabilidad, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Graterol, recién graduado de agrónomo. Tengo bastante tiempo en esto. Sí. Y este término, la verdad que es nuevo en el concepto agronómico, totalmente nuevo. Y se define
la cantidad de plantas que llegan al final de periodo productivas. Si no es así, no califica como plantabilidad. Pero la plantabilidad también tenemos que ponerle números. ¿Cómo se mide la plantabilidad? Tendríamos que medir el número de plantas emergidas entre los 15 y 20 días de sembrado. Y la segunda evaluación, al final del periodo, y contamos en ese mismo sector la cantidad de plantas que llegan al final productivas. El resto es una simple fórmula de A restarlo a B y dividirlo entre 100 para sacar un porcentaje. Definiríamos una plantabilidad óptima si oscila entre 85 y 95% de porcentaje de plantabilidad. Ese es el simple concepto de lo que queremos conversar hoy en día. Gracias, Carlos. Este tema es muy importante y lo estamos trabajando en todos los cultivos de Venezuela. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cuál es la cantidad de plantas ideales que debe haber en una hectárea de frijol? Es que precisamente para allá vamos. Y es la cantidad de plantas efectivas por metro cuadrado multiplicado por 10.000. Es así de fácil. Y es la cantidad de semilla que tú pones. Eso es lo que queremos, que todos lo empecemos a hacer. Que todos lo empecemos a hacer. Y gracias por tu comentario, porque es supremamente importante. Es que no lo hacemos en arroz, es que no lo hacemos en maíz, es que lo que aplicamos es 1.2 sacos de maíz, pero no contamos cuántas pepas hay adentro. Sembramos 5.200.000 semillas de arroz para que nos lleguen 2.200.000 al final. Sembramos 480.000 de frijol para que si acaso nos lleguen 150, 160.000. Entonces lo que necesitamos es garantizar plantabilidad. Y plantabilidad es la cantidad de plantas que llegan efectivas al final, y eso se mide es así. En la cantidad de semilla que uno pone por metro cuadrado, según el ancho que siembre, y que debe llegar hasta el final, con las densidades adecuadas. Porque si no pones demasiada semilla, la competencia interespecífica va a acabar con la planta. Porque la misma competencia entre plantas acaba con la planta, acaba con la producción. No va a rendir lo mismo. Aquí ustedes no van a ver una presentación hoy de 3.000 kilos por hectárea. No la van a ver. No la van a ver. Y partamos de eso. Partamos de que tenemos que ser honestos y no podemos vender potes de humo, porque la vida no es así. Sencillamente, si usted no le aplica nada a un cultivo de frijol, ¿cuántos kilos va a sacar? ¿Tú sabes cuál es el promedio? 350 kilos. No da más, si les va bien. Yéndoles muy bien si no hacen nada. Y ese es el punto de partida. Entonces necesitamos tener número de plantas por metro cuadrado efectivas que nos van a llegar al final multiplicado por 10.000, eso es plantabilidad. Y eso nos tiene que dar una cantidad de granos por planta que pesado según el calibre nos va a dar unos kilos por hectárea. Más nada, pura matemática en plantabilidad. ¿Cuál es nuestra oferta en plantabilidad? Son básicamente dos cosas. La primera, que con el tratamiento de semilla bajemos la cantidad de enfermedades. Ustedes van a ver la gráfica que tenemos nosotros de la investigación del Grupo Innova, de la cantidad de plantas que se pierden por las enfermedades que acaban de ver, que están dando vueltas por ahí. Entonces, vamos a ver lo que es plantabilidad. La plantabilidad para nosotros empieza desde el tratamiento de semilla. El tratamiento de semilla es muy importante. Ahora le voy a dar el paso a la doctora Yarisa para que entre a profundidad de lo que es nodulación. Adelante. Aquí están todos los trabajos que tenemos, que soportan con conocimiento todo lo que les estamos diciendo. Adelante. Doctora. Gracias, Nicolás. Fíjense qué tan importante es bioestimular una planta. La planta se bioestimula desde la semilla. Allí está concentrado todo su ADN. Cuando yo le hablo a ellos de que es un evento de cascada, es cuando usted enciende una luz y se prenden todas las luces de un pasillo. Así sucede en la semilla.
Cuando nosotros colocamos un microorganismo como tricoderma, que el tricoderma tiene la facultad de bioestimular a la planta, se va por la vía del ácido jasmónico, comienza la planta a producir hormonas, auxinas. Esas auxinas permiten producir mayor cantidad de raíces. La combinación de tricoderma más el rhizobium permite que la planta tenga más oportunidades de nodular, porque si produce mayor cantidad de raíces, también la bacteria va a tener mayor oportunidad de colocarse en cada vello radicular. Y si tiene mayor oportunidad, por supuesto que va a formar más nódulos. Y si forma más nódulos, comienza el trabajo de la bacteria. ¿Cuál es el trabajo de la bacteria? Primero infecta. Es una infección que ocurre en un vello, así como cuando se nos infecta un vello. Lo mismo ocurre en una raíz. Crece la célula y comienza adentro un intercambio gaseoso, tan idéntico como un alvéolo pulmonar. ¿Qué busca ella? El nitrógeno atmosférico que está alrededor, en ese suelo que está allí contenido, y comienza a transformarlo a que sea un nitrógeno asimilable para la planta. Por eso es que ese flujo constante de nitrógeno es de acuerdo a la demanda de la planta. No es como cuando fertilizamos, que colocamos una gran cantidad y la planta lo tiene allí y lo va a asimilar todo en una misma porción, y cuando ya lo necesite lo vuelve a asimilar de una misma porción. No, el flujo constante de nitrógeno con las bacterias son una demanda diferente. Y es por ello que va a permitir que constantemente la planta esté desarrollando la cantidad de nódulos, la cantidad de granos y el llenado constante de granos. Y por eso nos vamos, en todas las experiencias que hemos tenido en estos últimos 4 años, cuando vemos la rentabilidad y vemos la cantidad, el rendimiento del arroz, del maíz, del frijol, de las leguminosas, de los frutales, vamos dando respuesta a lo que la ciencia nos dice. Todos estos productos, sobre todo los rhizobios y los tricodermas, son nuestros, son nacionales, son nativos. Todas las pesquisas se han hecho en el país. Aquí nosotros traemos cepas que hemos conseguido de rhizobium en frijol, en caraota, en maní, en alfalfa, pero todas son nativas. Eso nos da un gran potencial de adaptabilidad de estos microorganismos. Cuando nosotros colocamos nuestros microorganismos al suelo, tienen una mayor adaptabilidad porque son nuestros. Esos comen arepa. Esos son de aquí. Entonces se adaptan a nuestros pH, se adaptan a nuestra salinidad de los suelos, se adaptan a estos estrés hídricos que permiten que el desarrollo de los microorganismos en el metabolismo de la planta esté totalmente activo. Eso es importante. Pásalo. Por eso cuando medimos el efecto de la plantabilidad en cuanto a biofertilización, ¿qué llamamos biofertilización? Es una bacteria que está haciendo el trabajo, es vida. Mientras ella esté viva, está haciendo la transformación de ese nitrógeno para que la planta lo pueda absorber. Por allí conseguíamos un trabajo argentino que decía que 40 nódulos equivalían a un saco de urea. ¿Ok? Entonces son parámetros que otros científicos han estudiado y nos dan la premisa y nos dan respuesta de lo que nosotros estamos haciendo en el campo. Cuando trabajamos con rhizobium nativo, vemos la calidad, y es esa calidad del grano, más del 95% de los granos uniformes.
Quiere decir que a pesar de que tuvo la primera, la segunda y la tercera floración, la demanda la va haciendo la planta, terminé de llenar la primera, me voy a la segunda y me voy a la tercera de manera constante y homogénea. Y eso es lo que va a permitir que los granos sean totalmente uniformes. Y bueno, como les dije, eso se debe a ese flujo constante de nitrógeno. Una testa intacta y brillante. Eso también es importante, porque eso es sinónimo de calidad. El tricoderma, nos lo decía el ingeniero aquí presente, que permitía la sanidad de las raíces, y esa sanidad de las raíces tiene mucho que ver con los hongos que afectan al cultivo desde el inicio. Eso que les pasé en los suelos, que están en los suelos, y que finalmente van a afectar el cultivo a medida que el cultivo vaya avanzando. Si el cultivo tiene hojas, se van a pegar en las hojas. Si el cultivo tiene raíces, se van a pegar en las raíces. Si el cultivo tiene flores, se van a pegar en las flores. Y si el cultivo tiene grano, se van a pegar en el grano. Entonces, si nosotros tratamos de minimizar, o si nosotros estamos minimizando ese efecto de los microorganismos patógenos, vamos a tener calidad en los granos. Es una situación que hemos visto una y otra vez en el campo. El calibre, les comentaba, los granos basales, los primeros que salen, mayor del 25% de esos granos basales, son de muy buena calidad. Y por supuesto, un equivalente a un más del 15% en cuanto al peso específico, y eso lo hemos visto en todas estas investigaciones que tenemos como base. La eficiencia agronómica de este producto, que más del 25% del rendimiento de kilos por hectárea, nos permite reducir fertilizantes, nitrogenados, granos densos pesados y mejor llenado uniforme. Entonces vemos la calidad, el calibre y la eficiencia agronómica. Ahora, si no tuviéramos Rhizobium, por supuesto, sin inoculante vamos a tener también un rendimiento, pero no sería el mismo. 70% de granos descoloridos, deficiencia de nitrógenos visibles. Igual que en el calibre, pues vamos a ver que menos del 10% de los granos apicales hay un deficiente desarrollo. O sea, no va a llegar arriba el nitrógeno. Por supuesto, no hay formación de proteínas, porque ¿quién es el precursor de las proteínas? Los aminoácidos. ¿De qué están constituidos los aminoácidos? De nitrógeno. Y el nitrógeno es importantísimo para este cultivo, porque él es alto en proteínas, sus granos son altos en proteínas, y debe haber un flujo constante. Y eso fue lo que la naturaleza, de manera muy sabia, lo ha hecho a través de estas bacterias que son las que hacen simbiosis con la planta para que el flujo constante de nitrógeno no le falte a la planta y ella pueda elaborar lo que tiene que elaborar. Por supuesto que la eficiencia agronómica, vamos a ver bajo rendimiento, dependencia total del fertilizante, granos ligeros y muy pequeños y un llenado irregular, porque la planta cuando le colocamos todo el fertilizante va a tomar inmediatamente lo que ella pueda tomar. Lo demás va a quedar allí y en otro momento de necesidad va a volver a activarse para tomar lo que ella necesita. Eso no es de manera biológica. Continuamos. El tricoderma, bueno, ya hemos hablado bastante de eso, también tenemos cepas específicas y eso es lo que permite que estas cepas sean muy adaptables y puedan desarrollar en las zonas donde las hemos colocado. Tricoderma, un hongo que inicialmente se conocía por ser biocontrolador, controlador de enfermedades, pero ahora la ciencia tiene hasta congresos de tricoderma, porque el tricoderma es un bioestimulador. Ya se sabe que además de pelear, de producir antibióticos para detener a los patógenos, también tiene la facultad de meterse por dentro de la planta y activar sistemas metabólicos. Beneficios y calidad de usar el tricoderma
subió nuestro producto comercial, el 90% de los patógenos del suelo lo vamos a mantener a la raya. Importante porque fíjense que llevar estas plantas nuevamente al laboratorio, que nos ha permitido estudiarlas, cuando llevamos una planta y vemos los vellos radiculares, esos vellos radiculares siempre, hasta yo misma como microbiólogo creía que era un festín, que una raíz o un vello radicular había diferentes microorganismos, y resulta que no, cada raíz es específica para cada microorganismo. Es como un edificio, cada apartamento está ocupado por un tipo de microorganismo. Esa especificidad es la que permite que entonces las raíces absorban o estén en constante simbiosis con las bacterias y con los hongos. Entonces, llevar eso al laboratorio, pudimos también afinar las dosis que nosotros estábamos colocando en el suelo, porque permite evaluarnos constantemente de lo que estamos haciendo y no es un acto solamente de fe, porque hoy en día usar microorganismos en el país es un acto de fe. A usted le entregan un frasco y le dicen, mire, eso es esto, y usted cree que eso es eso. Nosotros demostramos que eso está allí, hacemos el trabajo en el campo, vemos la nodulación, le mostramos dónde está el microorganismo y cuál es su acción. Y una de sus acciones que vemos con tricoderma es la abundancia de raíces, porque ya les dije al principio que produce auxinas, y esas auxinas permiten la producción de raíces. Bueno, también inducen a las fitoalexinas. ¿Qué hacen las fitoalexinas? Son mecanismos de defensa de la planta. Inmediatamente cuando hay una amenaza de una enfermedad o de un insecto, salen las fitoalexinas a defender a las hojas, a defender el tallo, a defender una flor, porque tricoderma estimula esa producción de fitoalexinas. Por lo tanto, si no tenemos hongos, vamos a tener granos limpios, la incidencia de hongo va a bajar, y sobre todo el manchado de grano por cercóspora o coletotrico. Podemos tener el patógeno allí, pero si mantenemos a raya la esporulación, no nos va a llegar hasta la vaina. Por otro lado, en el calibre vamos a tener del 30% de granos medianos de mejor expansión celular, vamos a tener granos redondos, uniformes, y también en cuanto a su eficiencia agronómica vemos que va a ser más eficiente la absorción de nutrientes cuando nosotros usamos tricoderma, porque les decía que activa muchas rutas metabólicas y mantiene a la planta alerta a lo que demanda en cuanto a nutrientes. Entonces ella va a afinar esa demanda de nutrientes. Control biológico de patógenos, reducción de pesticidas. Y nos pasó un caso bastante peculiar en arroz. El productor nos decía, bueno, no tengo hongos, ¿qué hago? Aplico, porque yo siempre hago una aplicación. No, si no tiene hongos, ¿para qué va a aplicar? ¿Y cómo hago? Señor no durmió en la noche pensando si aplicaba o no aplicaba, porque nunca lo había dejado de hacer. Y dijo, bueno, lo voy a arriesgar, no voy a aplicar. Y se dio cuenta que no aplicó y no era necesario, porque no tenía patógenos, no tenía los patógenos foliares. Entonces a veces también, no, es preventivo, lo vamos a aplicar, pero tenemos que hacer evaluación. La evaluación es súper importante. Y eso pues nos va a dar una mejor calidad comercial. Siguiente. Si no tenemos tricoderma, pues entonces vamos a bajar la calidad, vamos a tener un menor del 40% de granos de mejor calibre, y por supuesto las pérdidas por enfermedades, mayor uso de fungicidas, granos de baja calidad y menor valor en el mercado. Y hoy estamos hablando de que tenemos que buscar la calidad. Entonces, usando estos productos desde el principio, plantabilidad y calidad en el grano. Bueno, vamos a seguir un poco este tema en función de lo que viene. La planta nació, creció,
Ahora que viene, la parte nutricional. Las leguminosas tienen una particularidad de que tienen la posibilidad de responder muy bien a los fertilizantes foliares. Podríamos decir que no habría necesidad de aplicar edáficos con respuestas muy importantes. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la investigación y nosotros también hemos hecho esas pruebas, de verdad que luce interesante ese tema. Una de las formulaciones que hemos diseñado para lograr los efectos de calidad y de calibre con la utilización de fertilizantes foliares es la utilización de un activador metabólico. Simplemente es un producto elaborado, orgánico, elaborado en base a humatos, aminoácidos y metabolitos de tricho marciano. El uso de los metabolitos hoy en día tiene una ciencia que, hablando ahora con el grupo de Seminaca, me dijeron algo que no lo sabía, por cierto, que lo llaman hoy en día la ciencia de los metabolitos. Metabolómica. ¿Oyeron? Metabolómica. Eso quiere decir que las ciencias agrícolas han avanzado de una manera muy importante en los estudios de los metabolitos. Nosotros, gracias a Dios, pudimos comenzar con el primero, que son los metabolitos del tricho marciano, y eso está incluido en el producto denominado Vida Forte, un activador metabólico. Enfocando en el tema calidad, la primera cuadro, el segundo y el tercero vamos a hacerlo por orden alfabético. El que está allí de primerito es el efecto que producen los aminoácidos para mejorar la calidad del grano de frijol. Uno de los temas que andamos enfocando es que debemos darle cierta uniformidad al color. Bueno, eso lo hacen los aminoácidos, porque son unos activadores de todo lo que tiene que ver con la formación de clorofila en las plantas. Esto va a originar que cuando la planta usted le incorpora aminoácidos vía foliar, pues la planta no tiene necesidad de utilizar sus propias energías para producirlo. Eso va a ocasionar que si usted se lo aplica vía foliar, vamos a obtener granos perfectos en su gran mayoría. Esa es una de las grandes ventajas cuando aplicamos los aminoácidos vía foliar. Pero cuando lo enfocamos a calibre, es exactamente igual. Porque también los aminoácidos tienen que ver con la formación de almidones en los granos. Y mientras más almidón yo acumulo allí y lo hago vía foliar, la planta tampoco consume energía y automáticamente vamos a obtener los granos de un mejor calibre, un mejor tamaño. La investigación agrícola dice que un producto similar a este podemos aumentar 0,3 milímetros más y podemos llegar a obtener un tamaño de entre 3,5 a 4 en un alto porcentaje. Nosotros estamos estimando, en función a esa investigación, un 70% de granos que cumplen esas características. Con respecto a la eficiencia aeróbica, pues tenemos menos del 70% de granos descoloridos. En el segundo cuadro vamos a hablar de los humatos. Tienen una particularidad bastante interesante. Los humatos tienen una característica que hacen más permeable la cutícula de la hoja. Es decir, que cualquier cosa que apliquemos, y cuando hablo de cualquier cosa, hablo de fertilización foliar y hablo de agroquímicos. Al permear un poco más la cutícula, la absorción va a ser mucho mayor. Los humatos, por sus características químicas, es como una malla, como una atarraya, una malla, en donde todas las sales que usted aplique allí, y cuando hablo de sales, hablo de foliares y agroquímicos, toda esa malla
atrapa todos los cationes y aniones y los pone disponibles en la superficie de la hoja y hacerlo más permeable. La penetración es mucho mejor. Eso facilita que tengamos una cutícula, una testa, el nombre botánico de lo que uno llama la concha. Uno llama testa, una testa más lisa y brillante. Y obvio, un mejor desarrollo del grano. Eso mejoraríamos notablemente la calidad del grano. Pero cuando lo enfocamos al calibre, ese tema que le dije anteriormente, de que vamos a facilitar la absorción de todos los nutrientes que van incorporados en esta propuesta, vamos a mejorar un 0,6% en los granos apicales. La definición de granos apicales en frijol, nosotros las denominamos primera floración, pero botánicamente eso se denomina granos apicales. Son los que están primero en el crecimiento. Esto va a originar pues un incremento, como les acabo de decir. Vamos a obtener menos de 80% también de granos opacos. Ese es otro impacto importante como calidad. El siguiente y último de este grupito tenemos el metabolito, el tricho avanzado. Vamos a originar menos daño por efecto de la aparición de hongos, porque el tricho de marciano tiene la particularidad de que es un biofungicida. Eso hace que vamos a obtener una menor aparición de hongos en los granos, primero en la vaina y luego en los granos. Eso va a darnos un tema muy importante porque vamos a disminuir los granos manchados. Y con respecto al calibre, vamos a obtener un grano más redondo. Y con eficiencia agronómica, vamos a tener menos del 95% de granos rodados y manchados. El siguiente producto que queremos proponer es el NPK 51520 más micros como de cobalto y molibdeno. ¿Por qué 51520? Uno, la fuente de nitrógeno tiene que ser muy baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, yo tengo nódulos para que aplicamos nitrógeno. Las leguminosas tienen una debilidad. Son muy flojas. Si usted aplica nitrógeno vía úrica, la planta no va a nodular. Así le apliquen el nódulo más bonito que haya producido el mundo. ¿Cierto o falso, doctora? Si usted hace una aplicación de nitrógeno vía ureica, la nodulación se cae. Desaparecen algunos espacios, pero la nodulación es muy baja. Eso va a originar que la formulación está enfocada a un 5% de nitrógeno. 2 es nítrico. Una cosa es el nitrógeno proveniente de la urea y otra es la incorporación de nitrógeno nítrico. La aplicación de nitrógeno nítrico no afecta la nodulación. Y esa es la razón por la cual en este tipo de rubros esta formulación es perfecta y exacta para producir más kilos con granos más densos y más pesados. El siguiente elemento son los micros. Ya el ingeniero Nicolás le comentó el impacto que tiene el cobalto y el molibdeno en ese tema. El cobalto y el molibdeno están asociados a la nodulación,
a la absorción del nitrógeno atmosférico. Si no hay molibdeno, eso se disminuye. Y si no hay cobalto, esa ya absorción de ese nitrógeno, pero la introducción a la planta va a tener cierto grado de dificultad. La razón por la cual en esta formulación cobalto y molibdeno no pueden faltar. Vamos a obtener color verde intenso y los granos amarillentos pues vamos a reducirlos. En cuanto al calibre, estamos obteniendo un 0,7 milímetros más en los basales, granos basales. Como ven ahora les expliqué, basales y apicales tienen que ver con primera y segunda floración. La investigación sobre ese tema luce interesante porque no aparece la tercera floración como un elemento que oigo mucho. No vamos a esperar la tercera floración. Por muchas cosas que ocurren en este libro, esa espera puede ocasionar una pérdida de cosecha de los granos que fueron formados en la primera floración. La recomendación que yo siempre hago es, si no hay un secado muy fuerte en la primera floración o en los basales, pues corremos el riesgo. Es una jugada que hay que tener un pulso muy bueno para uno decidir si espero la tercera floración y no castigo la primera. Hay que tener mucho tino con eso. Igual estamos teniendo mayor de 0,2 milímetros para asimilar efecto asimilado. El siguiente. Magnesín es obvio con respecto a la calidad. Magnesio tiene que ver con clorofila tiene que ver con color. Y punto. Se cae por su propio peso. La aplicación de magnesio va asociado a un mejor color del grano. Aparte de eso, la actividad del zinc tiene que ver con producción de azúcares y eso va asociado a la producción de llenado de granos. La investigación también originó que podemos obtener un incremento de 0,5 milímetros sobre acción del magnesio y por el zinc y un calibre consistente. En algunas partes hemos notado que en las vainas hay granos de todos los tamaños y la intención es que haya un tamaño de por lo menos en un 70% cierta homogeneidad. Ese es el enfoque que buscamos con esto. Tendríamos también un 15% menos de granos quebrados. Ahora miren este otro producto que luce igualmente interesante. Nitracalcio boro. El calcio es un elemento móvil o inmóvil. Los que conocen de eso pueden decir algo. ¿Es móvil o inmóvil? Inmóvil. ¿Cómo hago para moverlo? Pregunto. El nitrato es altamente móvil. ¿Y qué hago cuando yo monto un calcio en un carro a 120 kilómetros por hora? ¿Se mueve o no se mueve el calcio? Pero va a mover. No quizás a la misma velocidad de 120, pero se va a mover. Y esa es la razón por la cual el nitrato de calcio es un mecanismo fisiológico que permite que podamos poner el calcio en cualquier parte que la planta lo necesite. Razón por la cual encaja perfectamente esta formulación en ese esquema. Otro aspecto. Las paredes celulares de los vegetales
la dureza, resistencia que tienen es porque hay más o menos calcio. Eso lo sabemos todo. Todos, porque nuestros dientes son puro calcio. Nuestros huesos son puro calcio. Eso lo endurece el calcio. Y grano partido en frijol es muy común. ¿Cómo reduzco yo ese efecto que producen los granos partidos? Que son bastantes, ¿cierto? Muchos granos partidos. Razón por la cual no nos acostumbramos a cosechar, llevar a la tolva y de la tolva al camión. El golpe es triple, doble. ¿Qué hacemos de la cosechadora al camión para evitar ese efecto? Eso lo podemos disminuir, ¿cómo? Utilizando calcio. Calcio, eso se cae por su propio peso. La aplicación de boro, por su parte, tiene que ver con floración, disminución de abortos florales, que haya una mayor cantidad de flores para que formen más vainas. También se cae por su propio peso la acción del boro. Pero tenemos allí más de 4 milímetros, 0,4 milímetros en granos pequeños. Hay un tema que me gustaría para concluir esta parte que quería consultar con ustedes. La aplicación de surfactante en verano, ¿la recomendaría? ¿Sí o no? Les he hecho otro cuento. No voy a decir quiénes, porque son varios técnicos con los que tuve una oportunidad de hablar y no es común. ¿Por qué? ¿Para qué yo necesito pegar algo ahí si no va a llover? ¿Cuándo se va a caer eso de él? Si está pegado. Nunca. Pero sucede que existen nuestros productos que es Surfact 25, que es surfactante accidente. Tiene dos cualidades. Tiene glicerina. Ojo con eso, averigüen qué efecto tiene la glicerina en una formulación de surfactante. Cuando yo hago una aplicación vía foliar, sea la hora que sea, ninguno de lo que yo aplique allí va a ser absorbido en horas o en un ratico. Hay uno que va a durar hasta 3 días para que pase al interior de la hoja. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo pasa ese producto dentro de 3 días dentro de la hoja? Bueno, existe un término que se llama, esto para mí también fue nuevo, así como fue el concepto de plantabilidad, existe un término que se llama punto de delicuescencia. No de delincuencia, delicuescencia. ¿Saben qué es eso? Es el punto en el cual esa superficie que estuvo ahí de lo que yo apliqué de la hoja, con una humedad relativa moderada o baja, vuelva a disolverse. Porque un NPK 51520 es un cristal que cuando queda en esa hoja y se seque, porque el sol que pega en verano y ustedes los conocen tanto como yo, se va a quedar pegado ahí. ¿Y cuándo va a pasar el resto por adentro de la hoja? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la humedad de la noche vuelva a subir, el punto de delicuescencia tiene que ser tan bajo que con 60-65% de humedad relativa, ese cristal se vuelva a disolver. Si no ocurre eso, ese producto no sirve. Porque no, se va a quedar pegado ahí, eso nunca va a pasar al interior de la hoja. Esa es una de las grandes razones por las cuales, por ejemplo, el 5,15,20 viene en gel. Esa característica de gel es un tema súper importante a la hora de que la delicuescencia ocurra en horas de la noche en verano. Y lo digo con énfasis, en verano,
Y porque eso, a ese venía la pregunta de ahora. Hay gente que no acostumbra, ¿no? ¿Para qué? Si no va a llover. Ay, ¿cuándo va a pasar el fósforo de la superficie de la hoja al interior? Se dura 2 días para que se lo pueda consumir todo. Entonces, hay cosas dentro de la fisiología vegetal, dentro de la nutrición foliar, que debemos manejar con criterio científico. Y esa es una de las razones por las cuales estas formulaciones que les estamos presentando mejoran la calidad, el calibre, si queremos exportar un grano para donde dice el pasaporte. Cualquiera de ellos califican si hacemos un manejo bionutricional, como les acabo de comentar. Siguiente. Vamos a hablar de números. Nosotros queremos plantas productivas hasta la cosecha en al menos un 80%. Más de 70 granos con calidad más de 70% de granos con calidad de exportación y un 80% con un plan full que tenemos. ¿Qué nos va a costar eso? A un precio base que puse hoy de 40 centavos de dólar, que no sé si va a ser el precio. Dale. El plan base, que es una aplicación, vale 88 kilos de frijol, con los 2 manejos, tratamiento de semilla y el plan foliar. Eso equivale a lo que nos ha dado la investigación en campo, a un retorno de la inversión de 9,9. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar invertido te regresan 10. Con una inversión de 88 kilos. El ROI es muy simple, que es el retorno de la inversión sacando el costo de lo que hicimos, o sea, el neto. Vas a tener un neto de 10. Si usas el plan full, que son 142 kilos, que son 2 aplicaciones, vas a estar alrededor de un ROI de 6,3. Tú dices, me va a bajar, va a ser menos rentable. No, lo que pasa es que vas a sacar más kilos, pero la relación con el costo no te va a alcanzar al 9,9. ¿Qué estamos recomendando nosotros? Al menos hagan el plan base que tienen ahí, el básico, con el objetivo de llegar con el resto de los manejos agronómicos de ustedes por lo menos a 1.100 kilos por hectárea. Que tenga al menos 70% de calidad de exportación con la calidad necesaria para poderlo sacar del país y sin problemas de plantabilidad, que es lo que más nos resta en el tema de producción. Adelante. Este es el plan que tenemos, lo tienen ahí. Y cerramos con la lámina. Les agradecemos mucho. ¿Alguna pregunta para la doctora Yarisa o el profesor Graterol? ¿Alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Señor Pablo. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Yo la estaba llamando cadena de valor del poroto Moon, no un valor de referencia de un costo o algo así, sino de la importancia que deberíamos tener en cada paso. Y bueno, que puntualmente me ha tocado, por así decirlo, enfrentarlo, porque siempre digo que en Venezuela el poroto Moon o el frijol chino fue un cultivo nuevo, donde no había mucha bibliografía. Entonces, cuando salgo a buscar información, me costó conseguir también, porque en Latinoamérica también era un cultivo relativamente nuevo, donde pudimos ver que uno de los países más avanzados acerca del cultivo, para ver manejo agronómico y otras cuestiones, Australia. Mi experiencia se basa en caminar y tomar datos en el campo, ¿sí? Lastimosamente los primeros años fueron a post-mortem, o sea, ya cuando llegué era tarde, pero puntualmente después fuimos aprendiendo a poder corregir esos errores. Fíjense lo que consideran, esto es obviamente súper obvio, pero lo que consideran otros países como elemental. Algo que después se arrancó esto en el 2015, 2018, 2019, con una gran producción, 90.000 toneladas exportables de Venezuela, y
supongamos que la historia arranque en el 2015 y pasaron 10 años y recién ahora estamos preguntando ¿quién tiene semilla? ¿Quién tiene semilla? ¿Dónde buscamos la semilla? O sea, pasaron 10 años. O sea, ya llegamos un poquito tarde, pero bueno, lo más importante que deberíamos hacer hoy es decir, bueno, espero que no nos reunamos dentro de 10 años y sigamos preguntando por semillas. Ya entendimos que hay que invertir en semillas, ¿sí? Que hay que seleccionar, inclusive acá en el material que nosotros llamamos criollo, hay muy buenos ecotipos. Vas caminando y encontrás una planta con buen crecimiento, buen desarrollo, que tiene 6, 7 racimos con 5 o 6 vainas, decir, ojalá estuviera todo así. Bueno, esa es diferente quizá a la demás. O sea, habría que hacer una selección, multiplicar, seguir, y nos llevaría hasta 4 o 5 años poder decir, bueno, mirá, este es un material muy bueno que se dio en tal zona, el ciclo de 95 días, bla, 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 pero yo creo que todavía estamos a tiempo. Vuelvo, repito, lo peor que podría pasar es que dentro de 5 años, digamos, o dentro de 8 años, che, ¿qué hacemos de semilla? ¿De dónde la traemos? O sea, creo que todos tenemos la capacidad de ir trabajando en eso. Sé que hay empresas que lo están haciendo y la verdad que no es un tema menor. Por eso no voy a tratar de no ponerme acá en esto, ni pararme en este tema, pero sí realmente hoy es preocupante, porque en los últimos años se ha perdido mucho rendimiento, mucho volumen que se podría haber producido justamente porque no vimos este tema, ¿sí? Pasa, Clau. Eso con respecto a semilla. Cualquier consulta que tengan, le damos para adelante, no hay problema. Fíjense, en la otra lámina, yo pongo, claro, yo veía el manejo que se hacía acá tradicionalmente, caminando, hablando con los productores, con la empresa, con los técnicos, y bueno, lo comparaba con lo que hacían otros países. Bueno, nosotros no hacíamos ni el 5% de lo que hacen otros países, y justamente yo pongo frijol versus cultivo de frijol. Fíjense que arriba hay un frijol con un escape de pasto Johnson, clásico frijol sembrado relativamente temprano, donde si se le da una recomendación a un productor, una empresa, mirá que viene pasto Johnson abajo, acuérdense el pasto Johnson se multiplica por rizoma, tiene mucha energía, cuando tenés buena humedad se va para arriba. Entonces por ahí te decían, no, el frijol ya lo tapó, y vos veías que a los 35 días salía todo hacia arriba. Después vamos a ver, que es algo, una frase que la voy a decir 2 o 3 veces, que nosotros consideramos que la calidad viene del campo. Si yo llego con eso a cosecha, evidentemente no solamente pierdo en rendimiento, sino también voy a estar teniendo una traba, por así decirlo, para tener una buena calidad. Entonces, la realidad es que abajo, en ensayos que hemos hecho nosotros y en producción extensiva, tenemos un cultivo de frijol limpio, y aquí usamos 2 herbicidas, pero hicimos la aplicación en tiempo y forma, que es lo más importante. Entonces, de toda esta lámina, vamos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Fíjense, ¿qué consideran en otros países? Que acá todavía estamos en discusión, pero lo más importante es la experiencia y el resultado. O sea, dato mata relato, ¿sí? Fíjense que en otros países te hablan de 250.000 a 300.000 plantas por hectárea, ¿sí? Y bajo riego de 380.000 a 400.000. Le voy a decir mi experiencia. Yo en mi experiencia siempre trato en siembras relativamente temprana, donde tenemos el suelo relativamente bien acomodado, tenemos buena humedad. Ya vamos a hablar de las siembras tempranas a la fecha, que por ahí, bueno, andamos todos viendo cuándo deja de llover para sembrar frijol. En mi experiencia arranqué con 400.000 plantas, con una buena sembradora, un buen terreno. A los 20 días tenía 359.000 y a cosecha llegué con 295.000. Hablamos de la estructura de planta porque es una variedad, no es de la variedad acriollada o criolla como dicen acá, sino es una variedad de frijol. Llegué con muy buena estructura de planta, tratamos de trabajar bien la distribución, llegás con 5 o 6 racimos, 7 racimos inclusive, de 5 vainas cada racimo. O sea, llegamos con buena carga, bien completa. Y estuvimos entre 1.650 y 1.700 kilos por hectárea. Entonces yo con esa propiedad le puedo decir que con esa población estuvimos bien. O sea, puntualmente, quien siembre menos y ha tenido buenos resultados, está perfecto. Quien siembre más y ha tenido buenos resultados, perfecto.
lo más importante sería medir, ¿sí?, con cuánta planta salimos, con cuánta estamos a mitad de ciclo por lo menos y con cuánto llegamos. Y en el componente rendimiento es planta, número de racimo, número de vainas por racimo y número de granos por vaina. Entonces ahí ya sabemos los componentes de rendimiento para decir, mirá, metí como el productor 650.000, llegué con 4 racimos de 5 vainas y podemos decir, bueno, si poné 300 o 400.000, depende de qué variedad, voy a llegar con el doble de vaina y el doble de grano. Entonces puedo decir, bueno, puedo jugar a tener un mejor arreglo espacial y llegar con menos planta y mejor estructura, ¿sí? Eso va a depender mucho de las mediciones que vayamos tomando. Eso que haría que baje un poco el costo de la semilla. Pero, vuelvo y repito, acá lo más importante es la experiencia de cada uno. O sea, en base a la experiencia es que debemos, para los próximos ciclos, mejorar lo que nos fue mal o seguir trabajando con lo que nos fue bien. El acame yo lo he visto puntualmente cuando tenemos algo de densidad por arriba, pero lo veo más complicado cuando tenemos suelos compactados obviamente y cuando apuntamos a veces a la siembra directa, ¿sí?, que se nos compacta el suelo inclusive con las precipitaciones altas del invierno, condenamos un poco el crecimiento radicular y después si tenemos una buena carga evidentemente se va a volcar. El tema está que se nos puede perjudicar un poquito a la hora de la cosecha. Y vamos a hablar también en la parte de la cosecha qué estamos midiendo o qué no estamos midiendo que debemos mejorar, porque hay muchísimas cosas que mejorar en la cosecha. Obviamente asegurar inoculación efectiva, no solamente pensando en tener mayor rendimiento, menor costo en aquellos suelos que tenemos poco nitrógeno, sino de tener una estructura bien fuerte, la planta, buena cantidad de hoja, buena cantidad de tallo, porque eso lo que va a hacer es que tengamos mayor cantidad de flores, mayor inserción de flores y mejor carga, sino que también lo que nos queda en el campo. En el campo nos van a quedar los tallos y las hojas, que van a permanecer en el suelo y me va a dar un poquito mayor estabilidad y estructura, que es algo que de verdad hay que empezar a medirlo porque hacemos 5 o 6 pases de rastra para maíz, hacemos 5 o 6 pases de rastra para frijol y un poquito más para ajonjolí. ¿Cuál es el tema que está pasando? En mi experiencia, campo que voy a ver de maíz, con toda esta lluvia que viene, una erosión hídrica catastrófica y una erosión eólica muy fuerte, y entonces después exigimos o pretendemos que los cultivos año tras año no den más, al contrario, no van a dar menos. Y obviamente cuando vamos al tema del manejo del suelo, que debería preocuparnos y deberíamos hacer una planificación a largo plazo, es que evidentemente con las labranzas excesivas, no entremos ni en directa ni en reducida, pero la labranza excesiva nos genera un desbalance entre microorganismos. O sea, siempre he entendido que cuanto más labranza, beneficiamos a las bacterias más, y puntualmente no favorecemos tanto los hongos, que puntualmente hay hongos que nos ayudan mucho en el crecimiento y desarrollo del cultivo. Entonces, fíjense que si nos ponemos a notar todos los problemas, vamos bastante mal, pero la buena noticia es que nos podemos empezar a ocupar de todo esto. Como le digo a los productores, no nos enredemos. No larguemos, si tenemos 500, 200, arranquemos aunque sea por 10 hectáreas y empecemos a diagnosticar, como decía Nicolás, que realmente el suelo es un recurso, el único recurso que tenemos y hay que cuidarlo muchísimo. Fíjense, monitorear, puntualmente nosotros hacemos monitoreos semanales, una estación de monitoreo cada 10 hectáreas, y puntualmente no solamente monitoreamos plagas, sino enfermedades, como comentaban ahí, y hay zonas endémicas de lo que es mancha ojo de rana. ¿Sí? Hay una carga de inóculo muy fuerte, y me ha tocado ir a ver campos que me han llamado, que vos vas R1, R2, y tenés entre un 30 y un 40% de foliación. Entonces, olvídate que la tercera y cuarta carga vas a ser exitoso en llenado de grano. Entonces, puntualmente tenés que empezar a trabajar muy temprano, pero también entender que tener un lote con una carga de inóculo muy grande no es tan sencillo manejarlo. O sea, inclusive si te vas a la bibliografía o a otros países te dicen, mirá, rotar lote, o sea, no metá leguminosa.
tenés que meter otro cultivo, por lo menos 2 o 3 años. Nosotros, ¿qué hacemos? Frijol, frijol, frijol. Entonces, realmente se la estamos complicando un poquito el frijol. Entonces, hay que evaluar todo eso. De verdad que me da mucha alegría que podamos tener laboratorio donde podamos hacer análisis de la carga fúngica o de bacterias. Control oportuno de insectos. Año tras año vienen apareciendo nuevos insectos que antiguamente eran plagas secundarias. El año pasado, coquito perforador de la hoja hizo desastre. Y este año creo que vamos a ir por el mismo camino. Entonces, no solamente tenemos Podóptera de anticarsia, ni Nesara, ni otro complejo de chinche, sino que puntualmente también nos aparece coquito perforador. Vamos al campo, B1, B2, B3, B4, el huequito ahí en la hoja pareciera ser que no nos molesta. Pero ya cuando está en R1 o B6, que es prefloración, vos ya ves que el bicho sube de la hojita, se va para la flor y empieza a comer la flor. Ahí tenemos una pérdida catastrófica. No solamente que se queda ahí, sino que vemos que muerde vainas pequeñas, la de R2, R3, y no solamente eso, me ha tocado ir a campo donde me dice, el frijol no cargó nada, a los 70 días. Y vos vas, defoliación de viruela por cercóspora, grande, 60%, y vos veías que un material debería tener normal 6, 7 racimos sembrado temprano, de 5 a 6 vainas por racimo, vos veías 1, 2 vainas por racimo. Y vos veías el esbozo floral, no había nada. Ya le digo, acá se te escapó coquito perforador. No, yo no lo vi nunca. Cuando veía abajo iban los bichitos caminando. Entonces, evidentemente, hay que ponerle umbrales a estos insectos y hay que empezar a monitorearlo desde temprano, porque él anda mucho en el maíz. Entonces, cuando le sacamos el maíz, le damos de comer ahí el frijolito, un huequito, 2 huequitos, pero cuando llega la floración y la fructificación no hace un desastre. Entonces, muy importante el tema del coquito perforador. Y hay 2 o 3 siempre dando vuelta. Pero lo que más me asusta un poco, el año pasado en las siembras tardías vi mosca blanca en frijol chino, que pensé que nunca iba a suceder, en la zona de Chorrerones. Frijol sembrado como el 10 de enero, y cuando entré dije, bueno, espero que esto se quede acá, porque de verdad que si sale, obviamente que lo ayudó mucho el clima, ¿no? O sea, en esa época realmente siempre había jonjolí, no sembraba jonjolí, sembraba un frijol. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, le sacamos el plato del día a la mosca blanca, y la mosca blanca dijo, bueno, lo que me den de comer me quedo. O sea, pero evidentemente, inclusive hace 2 años atrás, en ese ensayo, que caminamos bastante, vos entraba y veía una planta tapada de mosca blanca. O sea, ¿qué está haciendo? Encontró, entre todos los individuos que estaban ahí, encontró uno que le gustaba y se va acostumbrando. Entonces eso también es un problemón y hay que empezar de alguna manera a reportarlo y ver qué estamos haciendo en el campo, porque sería una muy mala noticia que en 3 o 4 años, digamos, tengamos que estar aplicando para frijol, porque si nos estamos quejando de aplicar un fungicida, imagínense qué pasaría si tenemos que aplicar para mosca blanca. Es un dato que deberíamos empezar a reportar para ver qué manejo le vamos a dar a eso. Por ahora, siembra tardía en la zona de Chorrerones. Si lo ven en otro lado, empiecen a avisar para ver qué manejo vamos a hacer. Puntualmente, en el monitoreo, ¿qué es lo más importante? La trazabilidad. ¿Por qué la trazabilidad? Porque todos estamos soñando con mandar frijol a China, ¿verdad? El famoso acuerdo fitosanitario. Pero ¿qué pasa? Puntualmente China te dice, bueno, sí, mirá, vamos a empezar a trabajar para abrir las puertas del frijol venezolano. Bueno, pero hay como varios requisitos y en uno de esos es, está bien, dígame cómo hacen el frijol ustedes. ¿Sí? De hecho, el año pasado nosotros mandamos muestra a Rotterdam y nos dijeron, che, pero esto tiene Paraquat. O sea, no te lo puedo comprar. Entonces, nosotros como que medio recién estamos arrancando, pero al final del túnel hay una luz, digamos, y no es un tren que viene de frente como decía un amigo, sino que puntualmente en otros países ya están escapando de esas situaciones o están acomodando para poder vender frijol sin traza de agroquímicos, ¿sí? Y no es orgánico, sino que lo maneja otra manera, que ahora se los voy a comentar. Fíjense la trazabilidad de siembra cosecha, los monitoreos que se hicieron, e inclusive un NDVI ya al final del ciclo, donde yo tengo la oportunidad de entrar, digamos, a cada monitoreo y ver
qué relevamiento se hizo de plaga, maleza y enfermedades, poder informar, porque queda todo georreferenciado, ¿sí? Bueno, y para el que le guste las imágenes satelitales, también es una buena herramienta para empezar a entender dentro del lote la variabilidad de rendimiento. ¿Sí, Clau? Bueno, vamos con el tema de la cosecha. Acá al último hay un punto, los últimos 2 puntos, fíjense que son muy importantes, que es lo que hacían en otros países, ya más o menos fueron cambiando eso. El nivel ideal de humedad, 12%. Dentro de todo, acá en Venezuela lo controlamos, no hay ningún tipo de problema, además cosechamos con 10, con 9, más bien deberíamos trabajar de no hacer, de mandar tantos, o sea, de trabajar con muy baja humedad, porque inclusive si tenés lote con 6 o 7% de humedad, que sabe suceder, no hay grande reclamo, pero no sería lo ideal para los clientes, porque hay clientes que generan el brote de frijol y realmente tener semilla un poco madura les lleva un poquito más de tiempo a hacer el germinado, que es el producto final de ellos. La etapa ideal para la cosecha, muy importante, y acá sí vienen bastantes problemas que he estado viendo en los campos. Muchos hablan del 80% de vaina madura, o sea, tengo el 80% de vaina madura, aplico el desecante o algún proceso para cosechar. Está un poquito complicado ahí. Nosotros trabajamos con el 90%, pero siempre va a depender en qué fecha voy a cosechar, porque siempre se trata de sembrar temprano para cosechar en febrero, más tardar la primera semana de marzo. Cuando pasamos la primera semana de marzo, aparece la famosa vaguada de Colombia, año que no cae una gota, año que se llueve 200 milímetros. O sea, realmente tiende a preocupar eso, entonces ahí nos apuramos. Che, mirá, me informaron que en 15 días, bueno, aplicá como esté, entonces ahí caemos en algunas situaciones que no queremos. Pero el mayor de los problemas, cuando vamos a tomar la decisión esta, sí es fácil. Cuando tenga el 90% de vaina madura, aplicar el desecante cochá. Cuando entra al lote, tiene un popurrí de maduración increíble. ¿De dónde viene eso? Primero que estamos sembrando una ensalada de ecotipo. No tenemos una semilla que digamos, che, esto es el 95% de pureza. Y aparte de eso, sembramos desparejo. Porque todavía hay productores que de verdad nosotros inclusive sembramos productores que son fantásticos, tienen un rendimiento espectacular, pero vos llegás al lote para tomar la decisión y tenés que el 50% del lote tiene 80% de vaina madura, y el otro 50% del lote, por así decirlo, porque está todo mezclado, tiene un 90% de vaina madura. Entonces, ¿qué hago? Espero, aplico, no aplico. Entonces, ahí hay que trabajar mucho en la uniformidad de siembra. Si voy a trabajar con materiales que vienen mezclados, por lo menos, yo sé que es difícil, pero bueno, o sea, para ir mejorando un poco en la toma de decisión. ¿Por qué? Porque si meto granos que aún no están 100% maduros, evidentemente voy a tener un poquito de grano arrugado, grano manchado, voy a tener problemas de suciedad en la tolva, porque el grano un poquito húmedo se le pega a la tierra. Ahí vamos a ver otras cosas más que suceden ahí. Entonces no es tan sencillo, por así decirlo. Fíjense. Si nos vamos podemos pasar a lo que es el desecado. Puntualmente, un país, por ejemplo, como Australia o países también avanzados, no aplicaban desecante primero, sino que aplicaban glifosato y a los 3 o 4 días aplicaban desecante. Si nosotros decimos esto un poquito voz más alta, tengo que salir corriendo, porque siempre hablamos de los costos. Pero el problema es que nunca medimos cuáles son las pérdidas que estamos teniendo. Entonces es complicado. Así, sin medir, nunca sabemos si lo que me están ofreciendo del otro lado es bueno o no. Puntualmente yo hice el trabajo de aplicar glifosato y a los 40 horas no llegó a los 3 días y apliqué desecante y la cosecha fue fantástica, súper pareja, no tenía problema. Porque ¿qué pasa con el desecante? Cuando tenés un cultivo de buen crecimiento y desarrollo, cuando aplicás desecante, porque aparte, vamos a ser sinceros, no somos tan prolijos con la aplicación del producto como tal, quemamos hasta la mitad de la planta o desecamos hasta la mitad de la planta. Y después cuando vamos a cosechar, metemos la mesa de corte o cabezal casi que abajo, y evidentemente los tallos que aún tienen, no están secos sino verdes,
metemos un pocotón de gotita, porque imagínense una licuadora gigante dentro del cilindro, eso se va pegando al grano y aparte de planta le metemos tierra y terrones, bueno, se pega todo eso y aparecen los famosos, hay una confusión, muchos dicen grano dul, pero en realidad son granos revolcados, algo que el grano dul es otra cosa que también ha aparecido, pero no es que hay tanto, sino que cuando agarra una muestra, te dice no, tiene mucho dul, tiene 20-25% dul, no, o sea, vos le pasás la mano y sale, no es un grano dul. El grano dul termina siendo genético como tal, ¿sí? Van a ver unos granos grisáceos, apagados, por así decirlo, porque no tiene el verde que queremos, te lo pasás por la mano, por la ropa y no sale. Es un grano dul. Cuando hablamos del grano revolcado, que decía, bueno, lo meté en la pulidora y listo, ¿no? Porque no, tampoco somos tan eficientes con las pulidoras. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que tenemos que ir viendo y entendiendo. Entonces fíjense que en otros países glifosato, después secante, acá vamos a decir que clásico costo, pero si quieren hacer la prueba, pueden hacer la prueba y midan, aunque sean 5 o 10 hectáreas, y midan cómo le va con uno y cómo le va con otro. Yo diría que sí, para quienes los midan, sí. Pues de hecho, cuando a mí me pasaron el análisis de las trazas de pesticidas, salió hasta el mate que estaba tomando en el campo. O sea, no hay forma, digamos, de decir no lo usé o no lo usé. Salió cipermetrina, había usado lufenurón, había usado mamectín con lufenurón, porque había mucha anticarcia. O sea, salió todo ahí. Es más, la lista es gigante. O sea, debe ser más de la mitad de lo agroquímico que hay en el planeta. O sea, es re complicado poder escapar a eso. Tampoco es una limitante, porque en realidad vos mandás a otros países que no te hacen el análisis y listo. Pero ¿cuál es el problema? Que los países que te hacen el análisis y te aceptan la mercadería pagan más quizás que otros. Entonces, para los años que hay mucho frijol, te van a hacer de todo tipo de análisis. Para los años que no hay frijol, te van a decir, bueno, mandalo igual. Entonces, la realidad es que si queremos permanecer en los negocios tenemos que tratar de entender a qué cliente voy a apuntar. Si tengo un cliente fijo que no me pide el análisis, bueno, o sea, evidentemente no hay ningún tipo de problema. Puedo seguir, pero si quiero crecer un poco en el mercado y puedo apuntar quizá a otro país, debería de preguntar o consultar cuáles son los requisitos para ese país, como China. O sea, sí, muchachos, manden el frijol, pero mirá, me tenés que decir cómo lo hace. Pero me lo tenés que decir bien, o sea, con pruebas, ¿me entendés? No es tan sencillo. Acopio y proceso. O sea, evidentemente la capacidad instalada en Portuguesa es espectacular y se hizo, eso fue rapidísimo, pasar de terminar el ciclo del maíz, poner una línea de frijol y procesar, fue espectacular. Siempre algunos detalles, la famosos elevadores de grano que iban muy rápido y todas esas cuestiones que generaban una merma dentro de la planta, pero puntualmente las empresas hicieron muy buenas inversiones y realmente se pudo acomodar bien la mercadería. Sigo insistiendo que la calidad viene del campo, hay que trabajar mucho más ahí, porque en definitiva vos pasás por una prelimpiadora, una densimétrica y una tamañadora, y una pulidora y después una tamañadora si quieren, y evidentemente sacás un frijol exportable porque es lo que se ha venido haciendo. Después, para los años un poquito más complicados, que te agarre lluvia, o si querés tener una calidad premium, evidentemente vas a apuntar a la famosa Sortex, que tiene su ventaja y desventaja. La gran ventaja es que manda todo igual, la desventaja es que si tenés un 10-15% de grano de otro color, manchadito o algo, te queda ahí a un costado, tenés que ver a quién se lo va a vender. Entonces, puntualmente ahora, como lo analizo yo, como se está haciendo, está relativamente bien hecho. Y habría que mejorar las condiciones en campo y no invertir una sorte, quizás por ahora. ¿Sí? Vuelvo y repito, los años que hay frijol hasta arriba del techo en el mundo, mira, cualquier cosa, lo único que lo cambia es el precio. Pero los años que no hay frijol, mande. O sea, eso pasa en todos los países y en toda la mercadería. Pasá, Clau. En el caso muy importante, siempre el tema de los laboratorios. La mayoría de las empresas con las que trabajamos de verdad que han invertido en tener sus equipos mínimo para lo que es el análisis, porque puntualmente hay, digamos, a nivel mundial o a nivel de las empresas que compran y venden, hay, digamos, parámetros que sí o sí hay que manejarlo.
yo creo que ya todos lo conocen. Para mí hay que seguir trabajando mucho en el tema de la cosecha. Me ha tocado ver máquinas que tienen 40 años, que te parten el 4%, como me ha tocado ir a ver máquinas que tienen 10 años o 20 años y te parten el 14-15%. Evidentemente ahí hay que trabajar muchísimo, mucho, hay que estar arriba de la máquina, ver qué es lo que está sucediendo, inclusive pérdidas en la mesa de corte de 300-400 kilos, que podrán decir, no, es mucho. Yo le preguntaría a ustedes si ustedes miden pérdida precosecha, la pérdida por cabezal y la pérdida por cola de la máquina. De verdad estamos dejando muchísimo frijol. Yo he venido midiendo y es muy grande. Es súper entendible porque hoy salir a comprar una mesa de corte, estamos hablando de muchísimo dinero, mantener la cosechadora mucho dinero, pero vuelvo y repito, siempre es bueno medir para saber realmente si lo que tengo que hacer está por encima o por debajo de lo que estoy perdiendo. Si yo mido y un productor de 500 hectáreas está perdiendo entre 300 y 400 kilos por hectárea solamente en la mesa de corte, o sea, yo diría que hay que prestarle un poquitito más atención. Cosas sencillas. Pero bueno, sabemos que año a año hay una descapitalización y hay que tratar de enfocarse, por lo menos hacer las correcciones mínimas, porque evidentemente nunca vamos a decir, che, no perdí un grano en el campo, siempre vamos a perder, pero es muy importante medir, eso para mí es fundamental. Generalmente las exportaciones hasta ahora se están haciendo, después de procesado el grano, obviamente, con los parámetros que nos... No los parámetros que nos exigen, sino lo que tenemos nosotros. El lema de nosotros es, todo es exportable, menos mentiras. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar en hacer un buen análisis de calidad. Hay años con 16 a 18% de daños, hay años que tenés 8% de daño, todo eso se ha vendido, nada más que no es lo mismo un frijol con 8% de daño que 16 a 18. El año pasado, la lluviecita de febrero, creo que fue como el 4 o el 5 de febrero, 42 milímetros en alguna zona, 80 en otra, 15 en otra. El frijol le faltaban 15, 20 días, faltaba madurar un poquito la tercera carga y la cuarta, y tenían hasta 18-19% de arrugado. O sea, eso la verdad que jodió muchísimo la calidad. Entonces, bueno, ya eso no lo podemos manejar tanto porque de verdad que nadie se esperaba una lluvia de 42 milímetros la primera semana de febrero. Para el lado de la curva de Negrones llovieron 90 milímetros, me acuerdo que eso era un río. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Igual, de todas maneras, el frijol se exportó, se acondicionó y se exportó. Lo que hicimos fue una ficha de calidad, decir, mirá, esto es lo que tenemos. Y ya, y listo, esa es la calidad que tenemos. Dentro de la exportación tenés un producto A, un producto B, inclusive el producto B se puede utilizar para consumo animal en otros países, y hay países muy grandes que lo que hacen es pasarla por 15, 20 maquinitas y sacan 15, 20 calidades, y bueno, y se maneja de esa manera. O sea, nosotros decimos, nosotros tenemos esto, y se hace obviamente una oferta y se escucha al mejor postor para poder vender eso. Entonces, siempre tienen que entender esto, todo es exportable, menos la mentira. Buena ficha calidad, sigo insistiendo, calidad viene del campo, salvo en estos casos que tenemos el problema de una lluvia. Bueno, lo que es en exportación, como ahí dice, obviamente, por suerte en Venezuela, todo lo que es el tema portuario, que siempre estuvo preparado para la importación, muy rápidamente se acondicionó o atendió a los que querían exportar. Eso es una gran ventaja. Creo que hay que seguir trabajando en otras cosas, pero de solamente exportar camarones y ajonjolí, salir con un frijol, realmente es una excelente noticia, y sé que hay muchos productos más que se podrían hacer y exportar, no solamente quedarnos con el poroto mousse, sino que hay otros productos también que se podrían hacer aquí en Venezuela y exportar, y el tener esa dinámica en el puerto es muy importante, ¿sí? Porque hay países que ni siquiera tienen puertos, ¿sí? Tienen que salir por otro país para poder embarcar. Entonces la ventaja, y que lo tenemos cerca, de verdad que está muy bueno.
Obviamente que hay que hacerse una planificación con tiempo, porque no es que salen barcos todos los días, pueden salir 1 o 2 barcos mensuales. Ustedes saben que ahí afuera, entre el canal de Panamá, entre los chinos, Estados Unidos, un poco todo, siempre alguna situación que nos puede perjudicar, pero bueno, o sea, la realidad es que trabajando con tiempo siempre se pueden hacer las cosas. ¿Sí? Y bueno, esto es una frase con la que trabajamos nosotros en Innovagro, y lo más importante, somos un equipo multidisciplinario. Realmente caminamos mucho los campos, nos interesa, nos hemos enfocado mucho en este rubro, nos gusta mucho, y obviamente que sabemos el potencial que tiene Venezuela, no hay que explicárselo a nadie. Y lo último le voy a decir, a mí me mandaron una foto el año pasado de un productor que estaba sembrando frijol chino, después había cosechado, pero me manda una foto de un tractor de 300 HP con una sembradora gigante, más o menos con todo lo que estaban ahí, estábamos unos $350.000 y habían sacado 1.500 kilos. Entonces yo, mirá el potencial que tiene Venezuela. Nosotros hemos sembrado con productores de tractorcito 90 HP, con su sembradorita de charrúa, jonjolí, sacaban 1.800 kilos. O sea, evidentemente acá no necesitamos una nave espacial para producir, sino estar más en el campo y poder ver qué es lo que está sucediendo para poder corregirlo. Y creo que hay que caminar mucho y entender y apostar e invertir, e inclusive manejar las tecnologías de proceso. No todo es tecnología de insumo. Así que bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para el señor Pablo? Ok, vamos a cerrar. Le voy a pedir el favor a Dora que venga un segundito. Yo sí, un segundito, por favor, ven. Ven para acá. Dora, quiero que le cuentes a las personas, prendemos la luz por favor, gracias. Quiero que le cuentes a las personas cuál ha sido tu experiencia con el manejo de los productos Innova para el cultivo del frijol. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Para quienes no me conocen, soy Dora Irma Colmenares, representante técnico de Innovagro. Conjuntamente con Pablo y todo el equipo, pues nos encargamos de hacer todo lo que corresponde al seguimiento, monitoreo de nuestros productores para la siembra de frijol Moon. Y bueno, anteriormente ya he manejado programas de financiamiento que me ha obligado de alguna manera o de muy buena manera a ver de cerca todo lo que es el manejo agronómico de todos los cultivos. Particularmente el frijol, puedo decir que a lo largo de estos últimos 4 o 5 años se han ido haciendo algunos ajustes o algunas aplicaciones que han sido nuevas tanto para nosotros como técnicos como para los agricultores. Principalmente el uso de los inoculantes. Al momento que nosotros realizamos las prácticas en campo, vamos evaluando cuáles son los aportes que nos va dejando cada una de estas experiencias. Con el uso de los inoculantes pudimos notar, estudiar, incluso seguir cómo se comportan elementos tan importantes como el nitrógeno en lo que es la formación del grano. Posterior a eso, por supuesto que tenemos las aplicaciones de los microelementos, que son requerimientos que nos van, que lo va proyectando el mismo cultivo, ¿ok? El año pasado tuvimos la oportunidad, a través de nuestro programa, de trabajar varios de los lotes de Innovagro con inoculante de Insuviol. ¿Qué pudimos notar? Bueno, que efectivamente los suelos, aquellos suelos que para nosotros eran un poco más complejos con lo que era la extracción de nitrógeno, vimos grandes cambios, mayor formación de nódulos, mayor capacidad de extracción de la planta, cambio fisiológico de la planta y, por supuesto, complementado con el uso de microelementos como cobalto molibdeno, comenzamos a ver grandes cambios. Finalmente, el tema del rendimiento, pues, fue quien nos dio como el punto final para determinar que efectivamente el uso del inoculante, el uso de los microelementos, la fecha de siembra como punto de partida para lograr el objetivo. Recuerden que el 80% de la cosecha es la siembra.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yosimar Mujica, trabajo con la empresa Silo Amazon, perteneciente al grupo Maizalito. Bueno, yo vengo de otra formación, tengo apenas con ellos 11 meses, pero con algo de experiencia en el frijol. De la mano allá del ingeniero Pablo, hice los primeros pasos en frijol y puedo hablar desde mi óptica. ¿Qué he visto yo? Bueno, con la doctora Yarixa tuve la oportunidad de hacerle seguimiento a los lotes, más de 3.000 hectáreas en la Chaconera, donde se trabajó con los productos de Insubiol y veíamos el potencial que estos tenían. No solo el trichoderma, no solo el rizoactivo, sino también algunos otros biológicos que ella manejaba en ese entonces. Y bueno, siempre me incliné a probar otros que habían en el mercado y siempre he visto la diferencia. Quizás es como ella lo mencionó en un momento, de que son cepas tomadas de acá, de la misma zona, que hacen que quizás sean más adaptables y se desarrolle mejor la nodulación. Este año tuve una experiencia muy positiva, porque aparte de usar los productos de Insubiol, utilicé en el tratamiento de semilla un producto que contiene cobalto y molibdeno, níquel y fósforo. ¿Qué vimos? Primeramente, que la formación de nódulos se incrementó casi por encima. Tenemos productores que tenían plantas con 62 nódulos en la raíz principal y que se mantuvieron hasta más adelante de la floración activos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, soy bastante curiosa y los brasileros han ido evaluando este tipo de cosas. Ellos dicen que en la medida que el nódulo nos dure mayor tiempo activo, estamos asegurando el llenado del grano y asegurando que los granos van a ser de calidad. Entonces, si nosotros trabajamos en función de eso, buscamos un buen inoculante, ayudamos a la bacteria a formar nódulos de calidad y que se mantengan activos, yo creo que es un paso bastante importante que podemos lograr nosotros en lo que es el manejo del frijol. Adicional a esto, pues también lo nombró el ingeniero Graterol, mientras nosotros le demos el nitrógeno, estamos interfiriendo en la nodulación y por ende, pues la planta, como aquí es más fácil agarrarlo de acá, no lo va a tomar ni va a hacer el esfuerzo en mantener la nodulación. Los productos de Innova foliares también, tengo la experiencia, tuve unos lotes donde tuve un porcentaje significativo por encima de 4 milímetros. Eso es algo que tenemos que evaluar, hacerle el seguimiento y poderlo demostrar, porque yo lo puedo decir, pero quizás no tomé la data para poderles decir a ustedes, aquí está el número, pero sí tuve granos, de hecho, que los seleccioné aparte y se le va a hacer su evaluación aparte porque fueron granos de casi 5 milímetros. Entonces, eso es bien importante saber que si nosotros manejamos bien el frijol, vamos a tener productos, el producto final va a ser de calidad. Entonces, la otra parte importante la nombró el ingeniero Pablo, o sea, monitoreo. Eso lo aprendí de él. Eso se lo transmito a los chicos que trabajan conmigo. Encima del frijol, si nosotros permitimos que se nos pasen los momentos de control o los momentos de la aplicación de los foliares, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo el trabajo. Considero que, aparte de todo esto, productos de calidad y nosotros en el campo, como dice el ingeniero Pablo. Si estamos en el campo pendiente de cada detalle, yo creo que podemos hacer de Venezuela un país que no tenga competencia en lo que es el frijol. Yo llevo no solo frijol mungo, sino pico negro, y cuando les hablo de la nodulación, fue con el pico negro, que para mí era una experiencia nueva. Y logré nodulaciones buenísimas y granos de un calibre que se fueron todos de exportación a Europa y Estados Unidos. Y esto es bien importante, que no es cualquier mercado. Sabemos las exigencias de esos países. Muchas gracias. Bueno, señores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Yarixa o el profesor Pablo? Bueno, damos por cerrado la conferencia. Les agradecemos mucho a todos y pronto nos vemos en sus oficinas para seguir hablando ya de temas comerciales. Muchas gracias.